Muchas gracias por continuar con nosotros acá en Sin Rodeos TV. Este espacio llega gracias a Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Y de nada vale tener un buen seguro sin que tengas el acompañamiento profesional necesario para poder elegir ese seguro que te conviene. Y para ello, contamos con la asesoría de profesionales destacados en nuestro equipo de ABC Corredores de Seguro, ya sea seguro de vehículos, seguro de salud, seguro contra incendios. Para eso estamos en ABC Corredores de Seguro. Señores, continuamos con lo que ha sido tema de la semana, Robinson, o tema del mes. No, lo que ¿ya? pasa es que a ti te gusta tirar tus comerciales y yo tengo siempre que beberme mi agua. Corazán, agua pura. Corazán, agua pura. Perfecto. Yo siempre tengo mi agua de Corazán, me la bebo directamente de la llave. Y aunque me critique, que eso es mentira, ese agua de la llave, Corazán, agua limpia. Señores, Código Penal, rendición de cuentas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República Dominicana. Ambas cámaras en el ejercicio que le atribuye constitucionalmente deben rendir cuentas a la población sobre la labor legislativa que han realizado durante el año que se llevaron a cabo los trabajos en diferentes cámaras. Vimos a los dos presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado exponer cuáles han sido esas reformas, esas leyes orgánicas, esos mandatos que se han trabajado durante toda esta legislatura, y sin lugar a dudas debemos felicitar esa ardua labor de nuestros legisladores porque ha sido un número excepcional. No solamente felicitarlos por el trabajo, yo también quiero mencionar, y es importante lo que te voy a decir, la sinergia que existe entre los dos, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Iba a decir los dos presidentes, que es Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. O sea, la sinergia que tienen esos dos presidentes manejando ambos cuerpos legislativos es fenomenal. Y debo decir que en el tema del Código Penal y algunas leyes, yo siempre veo a Ricardo de los Santos que cruza al hemiciclo de la Cámara Baja y se pone de acuerdo con todas las comisiones, siempre participa, porque es importante que esos dos cuerpos, porque tú sabes que siempre una ley tiene que pasar de una cámara a la otra. Entonces a veces se da el caso de que tú la apruebes en la Cámara Alta y que te la manda a la Cámara Baja, te la devuelven con modificaciones y nunca se da consenso. Felicito de verdad el trabajo de Ricardo de los Santos, que fue ratificado como presidente una vez más. ¿Ratificado ya? Claro que sí. Y el mismo Alfredo Pacheco. Ya? Claro que sí. Eso se sabrá el 16. Y Alfredo Pacheco, ratificado también presidente de la Cámara Baja. Dos estrellas. Delvis, sobre esa base, tu perspectiva de esta rendición de cuentas. Sabemos que eres bastante puntual y bastante crítico en algunas cosas. No, y lo dice sin rodeo, porque no le da vuelta. Este espacio está hecho para mí. Queremos conocer tu criterio sobre esta rendición de cuentas, sobre la base del Congreso bicameral que tenemos, de la dinámica histórica que tenemos a nivel legislativo y la madurez que ha venido desarrollando la Cámara en ambas partes. ¿Tu perspectiva al respecto? Evidentemente que con tener un Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados es un logro y más que un logro, es una fortuna. ¿Por qué? Pues tú tienes un legislador con experiencia, varias veces presidente de esa Cámara de Diputados, que tiene, no es que se maneja bien con la oposición, es que tiene amigos ahí, es que son como familia. Y tú tienes también un Ricardo de los Santos en el Senado que viene de un sector, pero un sector que fue en su momento mal visto y que él a ese sector le dio prestigio. Y así como le dio a ese sector al que él pertenecía prestigio, así le ha dado a esa Cámara Alta, a ese Senado de la República. Entonces, un partido con una mayoría, yo no voy a decir aplastante, pero con una inmensa mayoría, no hay inconvenientes. Y todo lo que ese Congreso se propone, lo va a lograr, aunque se perdieron unos 10 artículos del código en el camino, después aparecieron, pero ese Congreso sabe ponerse de acuerdo. Sabe ponerse de acuerdo. Inclusive el presidente Luis Abinader no ha tenido que interferir en los asuntos del Congreso. Fíjense que la posición del presidente y la de la familia presidencial fue en un momento hasta contraria de lo que decidió el Congreso. Pero ese Congreso tiene verdaderamente una autonomía, claro que como sí, lo manda la Constitución. Entonces,
tenemos un buen Congreso, un Congreso que trabaja. Yo creo que a los diputados hay que pagarle hora extra. Para parir ese código. Por fin que apareció un hombre que habló con la... Mira, por las 3 de la mañana. Claro, David, claro. En la rendición que vamos a dar ahora. La rendición de hoy. No, la vamos a pasar completa. O un resumen bien íntegro de lo que sucedió en esa rendición conjunta del Senado y la Cámara Baja. Pero fue una sola. Se presentaron... Una sola, no diga conjunto, di una sola. Bueno, sí, del Congreso. Una sola, del Congreso Nacional. Claro. Una sola. Ahí se presentó, por ejemplo, el trabajo de los legisladores, y tú que lo mencionas, 103 sesiones en esta legislatura. Así Que es. le extendió, que hay que decir que el presidente le extendió. No, y no fue el presidente que le extendió. Nosotros solicitamos al presidente que extendiera la legislatura para concluir con los dos temas fundamentales, que era la ley de alquileres y desahucio y el Código Penal. 103 sesiones en 150 días. O sea que la legislatura, dando un poquito de cultura general, arranca el 16 de agosto, dura 150 días y ahí termina la primera la legislatura y luego arranca el 27 de febrero, 150 días más. En esos 150 días se hicieron 103 sesiones. Y en esos 150 días, tengo aquí el dato, se hicieron 1.497 comisiones de trabajo. O sea, 1.497 reuniones de estudio de iniciativas y fueron todas estudiadas con mucha profundidad. El Congreso, en el caso de Cámara Baja, y eso mismo pasa en el Senado, se trabaja en los laboratorios. Por eso yo digo que a veces la gente critica una ley y no va a donde tiene que ir o el medio que tiene que usar. Yo tengo muchos medios empresariales, algunos gremios que soy enlace de ellos con el Congreso, que cada vez que hay una iniciativa, yo se la mando y siempre la discutimos y me dice propon esto, propon aquello, para que sean parte de las decisiones. Y perdóname, estamos hablando del Código Penal, pero no hablamos del tiempo que utilizó el Congreso en ese Código Laboral. Pero no hablamos de esa nueva y necesaria ley de compras y contrataciones. Que de esa ley hay que hablar. Lo que trae esa ley de compras y contrataciones, aunque yo tengo una diferencia con un artículo, por eso como uno en toda ley. Okay. Él siempre tiene problema con uno o dos artículos. Pero usted sabe cuál es mi problema con esa ley. Escúchame. Esa ley tiene un problema, porque la ley que teníamos de compras y contrataciones prohibía a los de primera, segunda y tercera generación, familiares de funcionarios, suplir. Sin embargo, los de la tercera generación ahora sí van a ser suplidores y contratistas del Estado. ¿Quiénes son la tercera generación? Los tíos y sobrinos. O sea, que el tío de un ministro podrá ser suplidor en ese ministerio o el sobrino. Y yo ahí no estoy de acuerdo. No, pero bueno, déjame decirte, David, que es un tema de ética. Y y eso fue una de las banderas que levantó el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Martí, que decía que eso no sirve. Pero es que debe haber un control y yo creo que la ley tiene también que llegar. Es una buena ley. Sí, y que tiene que controlar porque es que se dan situaciones que cuando tú descubres que hay suplidores, de verdad que es vergonzoso, aunque existen los mecanismos para hacer compañías y manejar las accionistas y ese tipo de cosas. Pues claro. Sí, pero en el fondo es hacer las cosas bien hechas y que las compras que se hagan no sean en perjuicio del Estado dominicano y del pueblo dominicano. Sí, bueno, y sobre esa misma base de los Esa es la ley de compra y contrataciones, porque hay otras buenas que las vamos a ver más adelante. La vamos a ver a continuación, vamos a presentar, como mencionaba el diputado Robinson, un resumen íntegro donde ustedes podrán observar nuevamente la exposición de ambas cámaras, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, donde van a conocer más a fondo cuáles fueron esos proyectos que se aprobaron, cuáles fueron las comisiones que se trabajaron, cuáles fueron los retos que se enfrentaron y esos datos los vamos a ver a continuación. No, pero antes de irnos a la pausa, Dago, hay un tema importantísimo que también hay que señalarlo. En esta legislatura, el proyecto más importante fue la reforma a la Constitución de la República. Hablamos de Código Penal. Porque es el que está más en boga. Hablamos de la ley de inclinato, que también la vamos a ver más adelante. Claro. Podemos hablar de la ley orgánica de
De la que fusiona el Ministerio de Hacienda y de Economía. Un ministerio de Justicia. Exactamente. Pero la del Consejo Nacional de la Magistratura, eso fue. Pero la Constitución, la reforma de la Constitución perdió fuerza porque fue que el presidente de la República dijo que no le interesa volver, que no le interesa reelegirse. Y eso genera un interés aquí en el país cuando el presidente quiere reelegirse. Si no está la reelección de por medio, eso no genera ningún interés y por eso pasó sin pena ninguna. Antes de irnos a la pausa, porque tenemos que pasar la rendición. Mira, hay una ley que aprobamos dentro del tema de la legislatura extraordinaria. Se aprobó la ley de fiscalización y control. Esa es una ley que desde el año 2016 teníamos nosotros el interés de que se aprobara. Tener la ley fiscalización y control, que creo que una vez la sometió Julio César Valentín, esa es una herramienta importante para cumplir uno de los dos principales roles constitucionales de los legisladores, que es la fiscalización. Se aprobó, se mandó al Ejecutivo, fue observada, según tengo la información muy reciente. Y de verdad que yo lamento y me da pena saber que una ley tan importante ha sido producto de un buen trabajo y se observó por el Ejecutivo. Yo espero ver las modificaciones que va a mandar el Ejecutivo, pero hace falta en este país que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara Baja, los diputados, puedan decirle al país que ellos tienen la capacidad para fiscalizar y para perseguir la corrupción en el Estado Dominicano. Y lo digo siendo de gobierno, porque cuando estuve en la oposición me tocó hacer más de 37 interpelaciones y sometimientos y ninguno prosperaron porque éramos minoría. Ahora que somos mayoría, con esa ley de fiscalización y control, tenemos la oportunidad de llevar la bandera que inició el gobierno de Luis Abinader, que es la bandera anticorrupción. Bueno, pues vamos a pasar entonces con el resumen íntegro de la rendición de cuentas del Congreso de la República Dominicana para que sean ustedes quienes analicen esta perspectiva como ciudadanos.